entender que el pensamiento de Bolívar es un pensamiento filosófico y que como tal es un pensamiento que requiere también una determinada preparación, una determinada, de pronto, integración de conceptos y de acercamiento previo que lo hagan asequible. Eso no necesariamente está dado, digamos, de entrada. El pensamiento de Bolívar es un filósofo y el pensamiento filosófico por sí mismo contiene términos, contiene una discursividad propia que no lo hacen necesariamente, digamos, asequible en una primera lectura. Entonces yo quisiera enfatizar ahora en una idea que Bolívar trabajó desde el principio de su pensamiento y que se vuelve, digamos, el núcleo, se vuelve como el basamento desde el cual construye todo lo que viene después. Sin eso, digamos, es muy difícil acercarse a otras ideas como el asunto del etos barroco, como el asunto de la politicidad, la fiesta, el juego, muchas otras ideas que son innovadoras, apasionantes en su pensamiento, pero que si le quitamos esto o no lo trabajamos con claridad, pues se presta a que quizá pierdan consistencia. Entonces me gustaría pensar en algo. Bolívar Echeverría, como se ha dicho muchas veces, trabaja, digamos, a partir de una explicación que hace Marx en El Capital sobre cuáles son, digamos, las cualidades y la consistencia y la especificidad de un objeto que se vuelve central en la vida capitalista, que se vuelve articulador de la vida social en el capitalismo y que es la mercancía. Marx en El Capital comienza a explicarnos, dice él, voy a empezar por la forma más simple, podría empezar por explicar el capital, esto es la ganancia o digamos, este plus que obtienen los capitalistas en el proceso productivo, pero voy a empezar por su forma nuclear, que es la mercancía. Y entonces ahí dice Marx, bueno, la mercancía es una forma dual. Y esta idea de la dualidad, que es propia de la lógica hegeliana, bueno, pues Bolívar trabaja con ella todo el tiempo, como nos ha dicho Jorge también, él mismo piensa en la modernidad como dual, él mismo piensa que esta es una consistencia que se va a manifestar en muchas cosas. Dice, pero Marx, la mercancía es dual, tiene una doble consistencia objetiva. Las dos son objetivas. Una es su consistencia, digamos, material, la que la remite a si está hecho de piedra, de plástico, de vidrio, tiene que ver con sus cualidades físico-químicas. Esas cualidades con las que además el hombre, digamos, tiene que relacionarse. El ser humano humaniza su mundo, socializamos, hemos llegado, digamos, a un determinado grado de desarrollo de la vida social porque transformamos el entorno, pero no lo transformamos solo conforme a nuestros deseos y a nuestra pura voluntad, sino que tenemos que estar siempre en un choque contra las cualidades físico-químicas y las fuerzas que rigen a la naturaleza. Entonces, el ser humano ha tenido que ir y ha tenido que confrontar, pero al mismo tiempo ha podido crear desde esa base material lo que conoceríamos como el mundo civilizado, el mundo humano, en fin, y nuestra propia historicidad. Bueno, dice Marx, eso es la consistencia del valor de uso. El valor de uso nos arraiga en lo material, pero además es un valor de uso, es decir, tiene que ser un objeto práctico que satisfaga una necesidad humana. Hoy mismo en digamos, en el proceso productivo y en el proceso acelerado de creación y de desecho de mercancías en el capitalismo, nosotros sabemos que hay muchos objetos de consumo que ya no requerimos, se vuelven incluso objetos de colección. Tener una máquina de escribir hoy por hoy no tiene ningún sentido efectivo para la comunicación o para algún tipo de trabajo específico. En realidad se vuelve obsoleto para la dinámica social en la que estamos inscritos. Si alguien tiene una máquina de escribir, una bonita de estas, Olivetti, una cosa de estas, es porque quizá es un coleccionista y le gusta, o es un escritor apasionado de apachurrar y aplastarse los dedos contra eso, ¿no? Pero no es porque realmente ya entre dentro de la lógica social en la que estamos inscritos. Entonces, digamos, si no tiene un uso para la vida social, para el momento en el que estamos ubicados, entonces tampoco tiene consistencia de mercancía. El valor de uso, digamos, es la base material objetiva sobre la cual la mercancía existe. Satisface una necesidad humana, Marx lo dice muy bello, venga del estómago o venga de la fantasía. Es decir, hablamos desde las necesidades más elementales, lo que comemos, lo que consumimos, hasta aquellas que tienen que ver con el terreno que consideramos más espiritual, las artes, la filosofía, todo eso también es pasible, así lo traducen en Marx, es pasible de ser convertido en mercancía.
Sí, sabemos que un cuadro tiene valor de cambio, un deseo a veces también intentarían que tenga valor de cambio. Todo es pasible de ser convertido en mercancía porque las mercancías satisfacen necesidades, son valores de uso. Y esos valores de uso además también tienen consistencia histórica, es decir, nosotros hemos ido transformando el mundo y esa transformación no hay manera de datarla, no hay una mejor manera de datarla que los saberes y los conocimientos prácticos que quedan inscritos en los objetos que han sido utilizados en el pasado. Por eso los museos de arqueología se llenan de objetos. A veces es más importante encontrar una herramienta y que encontrar realmente el objeto completo, porque así se puede saber cómo trabajaban, cómo transformaban el mundo, cómo elaboraban valores de uso. Entonces, bueno, sobre eso, dice el propio Marx, se monta una existencia paralela que es igualmente objetiva, porque la objetividad no solo tiene que ver con la materia, es igualmente objetiva porque determina la vida social, pero que se va a volver parasitaria de aquella otra y que es la forma del valor de cambio. Entonces las cosas dejan de tener aparentemente en la vida social, dejan de perder consistencia material. Entonces esas máquinas de escribir ya no nos interesan, a pesar de que pudieran ser todavía funcionales, a pesar de que todavía sirvan, a pesar de que todavía podamos escribir en ellas. Dejan de ser funcionales porque en la lógica en la que estamos produciendo objetos en el mundo capitalista ya no satisfacen esa otra dimensión que tiene que ver con el valor de cambio. Ya no son, digamos, entonces pasibles de ser mercancías y de entrar a la circulación en la misma dinámica anterior. Entonces, eso está en el propio Marx. Marx dice, bueno, los objetos en el mundo capitalista son esto. Por eso es que son objetos de consumo y de desecho. Pero efectivamente a Marx en el Capital no le interesaba porque tenía un cometido político que creía que se lo estaba comiendo y de verdad se lo estaba comiendo porque él creía que debía apurarse a terminar su gran obra para entregarla al movimiento obrero y pues no pudo, era un solo hombre, muy brillante pero un solo hombre. Entonces él quiso trabajar sobre todo por el análisis de qué es el capital, cuál es la dinámica del capitalismo, cómo se produce y se reproduce, y ya no abundó en esa otra dimensión que tiene que ver con el valor de uso. No obstante, en algunos capítulos fundamentales del Capital que Bolívar enseñaba constantemente, hay entonces una serie de ideas que nos permiten pensar en que hay principios sociales que nos podrían hacer pensar en el ser humano en términos generales, que a pesar de que los seres humanos somos diversos, antagónicos, tenemos lenguajes también, creamos lenguas muy distintas, tenemos hábitos, costumbres que nos podrían diferenciar radicalmente, que tenemos ubicaciones geográficas también diversas que condicionan nuestra vida social, que tenemos comportamientos que tienen que ver con nuestro género, es decir, que los seres humanos por sí mismos somos diversos. A pesar de eso, tendríamos que tener algo en común que pudiera ser pensado en términos abstractos, generales. Eso que tanto le choca a lo que se conoce como el pensamiento posmoderno, porque el pensamiento posmoderno dijo, es que cuando hablamos del ser humano en general estamos hablando de esencias y esas cosas son terribles. Bueno, es cierto, no esencialicemos las cosas, pero en el propio Marx, Bolívar, y aquí es donde es tan sagaz la lectura de Bolívar, en el propio Marx hay indicios que nos permiten pensar en el ser humano en términos generales y al mismo tiempo en términos de su diversidad. Eso es lo que logra montar Marx en un capítulo tan famoso como el capítulo 5 del Capital, que es el que nos enseñaba Bolívar. Entonces, ¿qué hay ahí que permite entender toda esta cosa y que nos acerca al pensamiento de Bolívar? Dice Marx ahí, bueno, pues lo que sucede es que el ser humano es un animal político, esta idea que está ya en Aristóteles, ¿no? Y que todos, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM se llama, ese es su lema, ¿no? Que somos entonces políticos, animales políticos. A mí me gusta decir siempre que más bien conocemos muchos políticos animales, ¿no? Pero bueno, pero tratemos de no humillarlos ahora. Pero el asunto es que yo creo que, ¿qué es eso de que el ser humano es un animal político? No solo tiene que ver con que creamos instituciones políticas, eso es una evidencia. No solo es que tenemos que ponernos de acuerdo, eso también es una evidencia. Porque si no nos pusiéramos de acuerdo tendríamos más bien que optar por irnos a aislar ahí a una cueva por ahí, ¿no? No, más bien es que solo somos seres humanos porque vivimos en colectivo. El pensamiento liberal clásico parte de la idea de que los seres humanos somos, como decía muy bonito, lo parafraseaba Lukács, decía, como moléculas aisladas, como si fuéramos unos átomos ahí volando.
¿no? Y nos piensan así, como sujetos que se construyen a sí mismos, ¿no? Nos levantamos por las mañanas, nos vamos a trabajar, entonces hacemos todo un esfuerzo, creamos nuestra familia, nos reproducimos, pero todo tiene que ver para el liberalismo con nuestra voluntad singular aislada. Y eso es muy funcional para la competencia que es propia del tipo de trabajo del capitalismo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que pensarnos así y decir, no, pues este de al lado me quiere quitar el trabajo, yo tengo que prepararme más que él y darle unos codazos para que no me gane, ¿no? Y entonces porque yo soy mejor que él y porque mi voluntad es la que vale. Eso es contra lo que pelea Marx al comprender qué es lo social, qué es lo que nos hace animales políticos. Y entonces se va a concentrar en la idea de que nosotros en realidad, si somos lo que somos en nuestra singularidad, en nuestra especificidad, es porque estamos construidos de relaciones sociales, de la vida colectiva. Y que el ser humano en realidad, si se ha desarrollado, es gracias a la vida colectiva, no a la competencia, como decía o como pensaba el propio Hobbes, de la competencia esta que es voraz, que nos hace, decía Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Porque somos tan capaces de competir que podríamos tragarnos los unos a los otros. Y entonces Marx va contra toda esa idea del principio liberal que rige al pensamiento moderno y dice, no, nosotros somos seres que hemos construido lo que somos porque solo podemos ser seres humanos en colectividad. No hay otra manera de que humanicemos nuestro mundo. Pero como Marx no es un idealista, como Marx no piensa en términos solo de abstracción, entonces, ¿cómo es que en términos materiales concretos esto acontece en el mundo del valor de uso? Es decir, yo produzco cosas que no son solo para mí, porque además si no tendría que producir toda clase de cosas, tengo muchas necesidades, no tengo unas cuantas. Entonces, aunque pensemos en las comunidades más primitivas, ¿no? Aunque pensemos en las formas de socialidad menos desarrolladas, incluso ahí veríamos que los seres humanos tenemos muchas necesidades y que eso lo que creó necesariamente es una determinada división social del trabajo, que lo que fue con el paso del tiempo también desarrollando, fue que estas necesidades se fueran complejizando por mecanismos y satisfaciendo por mecanismos cada vez más elaborados, cada vez entonces con más herramientas, cada vez con más posibilidades, con más saberes, es decir, saber más de la tierra, saber más de las plantas, saber más de los minerales, saber más de las piedras, saber más, con muchos más conocimientos acumulados. Pero en términos materiales, ¿dónde se observa eso? En los objetos valores de uso. Un valor de uso es eso, un objeto material. Pero puede ser, insisto, desde los objetos de nuestro consumo más inmediato, una fruta, que para saber que esa fruta es comestible, seguramente que pasaron siglos de experimentación de aquellas que eran venenosas, de aquellas que hacían daño al estómago, de aquellas que no se podían mezclar, toda esa serie de cosas, valores de uso de ese tipo, hasta las herramientas, que como dice el propio Marx y Bolívar lo sigue ahí al pie de la letra, las herramientas son valores de uso muy particulares, porque ellas concentran la historicidad de una comunidad. Ahí se puede saber hasta dónde ha llegado una comunidad, ¿sí? Y entonces, pero eso está ahí en Marx. Y entonces, la idea es, los seres humanos producimos valores de uso que además consumimos. Y que al consumirlos, y Marx tiene una idea bellísima ahí que proviene del ambiente biologicista de la época, que metabolizamos, pero que a mí me parece una imagen poderosísima y Bolívar la usa incesantemente. ¿Qué quiere decir que metabolizamos los valores de uso? Cuando uno piensa en el metabolismo biológico, quiere decir que nosotros consumimos entonces carnes, consumimos lo que necesitamos para alimentarnos, pero que lo vamos a procesar en las células, ¿no? Que va a haber un proceso ahí químico que va a permitir que absorbamos lo que requerimos y desechemos lo que no necesitamos. Entonces, digamos que eso que comimos se vuelve repentinamente parte de nosotros y nosotros ahora somos parte de esa cosa, somos esa cosa que comimos. Entonces, esa es la palabra, ese es el término utilizado por Marx. Es un metabolismo, pero él va a decir, hay un metabolismo social. El proceso de reproducción social que implica consumir cosas, desechar cosas, es un metabolismo. Al consumirlas en realidad nos hacemos a nosotros mismos. Y en esto Bolívar daba unas ideas que extraía de algunos historiadores de la modernidad muy importantes. O sea, eso nos ayuda a entender ciertas diferencias incluso culturales, de larga duración. Los en México somos muy orgullosos de decir que somos finalmente, pero aquí evidentemente también, que somos los hombres y las mujeres del maíz, ¿no? Porque así lo dice el Popol Vuh,
Y es cierto, porque nos la pasamos comiendo maíz para todo, ¿no? Todos ustedes, digo, aquí no les estoy hablando de nada ajeno, pero finalmente cuando llega un europeo dice, bueno, ¿y las tortillas cómo se usan, no? ¿Por qué unas las haces planas y redonditas y las comes como en taco? ¿Y por qué estas no las puedes doblar? Estas tienen que ir extendidas, si son exactamente lo mismo. Entonces un mexicano como nosotros se escandaliza y dice, no, blasfemia, una tortilla se come con la mano haciendo el churrito y la otra no, ese va en el plato porque ese es un sope. Es decir, son variables de una misma cosa que condensan diferencias culturales. Pero la historicidad de larga duración que implica que hayamos acumulado todos esos saberes sobre el maíz es enorme. Podríamos pensar la serie de experimentos que implicaron ya desde en el proceso agrícola llegar al tipo de maíz que consumimos o que se consumía, por ejemplo, antes de la conquista. Entonces, digamos, eso y esa idea la usaba muy bien Bolívar. Decía, entonces, nosotros nos interrelacionamos con el mundo natural, lo transformamos, pero no entonces lo transformamos y de un lado queda el mundo natural y del otro la vida social como vida cultural. No, esa es una equivocación que cometió, por ejemplo, el marxismo en el pasado y que se demostró que era absolutamente falsa, equívoca y que nos llevaba entonces a conclusiones sin sentido. No, la vida cultural y la vida material acontecen para el ser humano al mismo tiempo. Si nosotros las separamos es para entenderlas, pero no acontecen separadas. Entonces, eso que está ahí y que Bolívar lee, dice, bueno, eso está en el propio Marx, la lógica del valor de uso. Lo que Marx dice es la lógica de la reproducción social natural, nos permite pensar a los seres humanos como en términos generales, en términos genéricos. Eso lo tendríamos en común todos, no importa si vivimos hace 500 años, hace 200, si vivimos entonces en el norte del África, en la China, en Ecuador, en México, no importa. Este comportamiento es lo que nos hace seres humanos, es lo que nos hace animales políticos y por lo tanto nos congrega y nos hace vivir en colectividad, pero no como lo pensaba también el liberalismo. El liberalismo pensaba que vivimos en comunidad, un poco, había una idea, creo que es la del propio Marx, pero no me acuerdo bien, donde dice, es como una vela, no podía haber sido un foco, pero yo estoy pensando en un foco, como un foco donde llegan muchas moscas, ¿no? Entonces están ahí todas las moscas, pero llegan congregadas, no porque quieran estar juntas, sino porque a todas las atrae la luz, pero están juntas. Decía entonces, no recuerdo si es Marx o otro marxista, dice, bueno, se atraen, están juntas, pero no es porque quieran estarlo, ni necesiten estarlo, es porque están llamadas por la misma cosa atractiva. Así piensa el liberalismo al ser humano. Y entonces, otra idea muy diversa sería la que Marx utiliza en El Capital. Las abejas trabajan juntas, ciertamente, están ahí, y construyen, no podrían sobrevivir como especie si no fuera porque son gregarias, porque entonces se requieren las unas a las otras en un conglomerado complejo. Pero ¿y cuál sería la diferencia entre nosotros y las abejas? Dice el propio Marx, que las abejas no prediseñan en su cabeza mentalmente lo que van a hacer en ese mundo. Es como si fuese una suerte de comportamiento automático. Digo, con mucho cuidado automático, porque evidentemente sabemos que también hay un desarrollo en la vida natural desde Darwin. Pero es algo que no pasa por lo que los filósofos en términos clásicos dirían la conciencia. Nosotros sí, nosotros prefiguramos antes de intervenir en el mundo qué es lo que queremos hacer en ese mundo. Otro filósofo marxista muy importante da un ejemplo que a mí me gusta mucho para entender el asunto. Decía don Adolfo Sánchez Vázquez, imaginemos un escultor. Y si imaginamos un escultor y nos imaginamos no a cualquiera, y nos imaginamos a Miguel Ángel cuando le dieron esa enorme pieza de mármol para hacer el David, que imaginen ustedes que era tan joven, y le dieron esa pieza de mármol que no era darle cualquier cosa, era una apuesta y te vamos a dar esta pieza gigantesca de mármol y a ver qué haces con ella. Y entonces, con esta imagen, don Adolfo explicaba algo muy interesante. Dice, bueno, tiene la pieza de mármol, no sabían hasta qué momento ella, ya sabían que era un joven muy talentoso, muy virtuoso, pero no sabía todavía hasta qué punto. Bueno, pero está ahí él, el sujeto, el que va a intervenir en ese material, pero el material no es pasivo. Es decir, no es una pieza de mármol que estuviera ahí esperando simplemente a que, como dicen algunos, le quitaran los cachos que le sobraban y apareciera de pronto el David, sino que tiene vetas, ¿no? El mármol tiene vetas, que a lo mejor si se fracturaban se iba a romper, que hay que respetar su propio dinamismo interno. Y entonces, y con los materiales y las herramientas que se poseen, y con esas herramientas y con ese material, entonces podemos pensar nosotros ahora, imaginar a Miguel Ángel diciendo, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué voy a diseñar respetando la lógica del material?
y empezar a trabajar e intervenir frente a ello, ¿no? Y el material, insisto, tiene resistencias. No es que entonces una pieza de mármol cualquiera podamos llegar a intervenirla. Entonces va a oponer resistencias. Esa es la dialéctica metabólica de la relación con la naturaleza que expresa Marx y que con este ejemplo, por ejemplo, don Adolfo Sánchez Vázquez explicaba. Y que retoma Bolívar Echeverría y que lo va a usar para desde ahí retrabajar algo que a mi modo de ver es lo más original en su pensamiento y que le permite desarrollar después todo lo que conocemos. Y que tiene que ver con el hecho, dice, bueno, sí, efectivamente, los seres humanos intervenimos el mundo. Los clásicos marxistas dicen lo trabajamos, ¿no? Intervenimos el mundo, lo transformamos, producimos objetos, como dice Marx, valores de uso que además van a ser consumidos también en términos sociales, es decir, va a haber quienes lo van a recibir, porque ya una vez que imaginamos el David de Miguel Ángel, si el David hubiera decidido Miguel Ángel en un acto de locura, decir no me gustó, está espantoso, es horrible, me quedó muy mal, y entonces partirlo por la mitad, se acabó. Pero en realidad cuando hace esa pieza es porque quiere que sea exhibida en el espacio que sea y con el espectro que sea, pero quiere que sea exhibida, quiere que haya un consumo, aunque sea un consumo espiritual, digamos, no el consumo que pasa por la ingesta, ¿no? Entonces, bueno, dice Bolívar, siguiendo a Marx, hay una producción de valores de uso, hay consumo de valores de uso. Ahí está el metabolismo de lo social, que en términos materiales nos explica cómo es que somos animales políticos. Pero le agrega, y esto es, insisto, lo que a mi modo de ver es de lo más innovador en su pensamiento, algo que provenía de una serie de pensadores que no son propiamente marxistas, que tienen más que ver con discusiones muy propias de la segunda mitad del siglo XX. La fuente que viene de lo que se conoce como el giro lingüístico, por ejemplo, la que viene también de lo que se conoce en una forma muy general como el postestructuralismo. Bolívar fue un gran lector de esos a los que se llama, él no era muy tendiente a llamarlos simplemente posmodernos a todos, tenía muy claras sus diferencias y trabajó bien y leyó muy bien algunos de ellos, encontrando que había de aportaciones también. Y entonces hace suyos elementos del pensamiento más avanzado del siglo XX para completarle, me atrevo a decirlo con lo blasfemo que puede ser para muchos marxistas, para completarle la página a Marx en ese punto que Marx no desarrolló porque en ese momento no le interesaba. Bolívar lo dice con mucho cuidado en uno de sus textos, quizá porque en términos teóricos no era la necesidad que debía satisfacerse para ese momento. La teoría también avanza con la sociedad y en ese momento en términos sociales quizá no era necesario abundar y profundizar sobre el problema del valor de uso. Ahora nos es imprescindible pensar en términos del valor de uso porque estamos agotando nuestros recursos naturales, porque nos está confrontando en términos colectivos y porque estamos teniendo que hacernos preguntas muy complejas respecto a ello. Entonces, ¿qué es lo que hace Bolívar? Va a integrar algunas de las sugerencias más importantes de la lingüística, no de cualquiera, no la de Saussure, no la lingüística estructural rusa, que le va a servir para demostrar cómo es que acontece esto, insisto, en términos materiales. Cómo es que nosotros, los seres humanos, insisto, no solo producimos y consumimos objetos, sino que lo hacemos en un sistema altamente complejo, en el que tenemos, dice Bolívar, siguiendo aquí a Marx, un campo instrumental. Tenemos una serie de instrumentos, pero no solo nos referimos a las herramientas, nos referimos al conocimiento que se requiere sobre esas herramientas. Uno podría tener las herramientas de de un carpintero y yo particularmente no sabría absolutamente qué hacer con ellas, no tendría ninguna idea, no tengo la práctica, el conocimiento que me permitiera hacer algo de ello. Se necesita, entonces el campo instrumental tiene que ver con eso, con las herramientas, con los saberes y con el desarrollo social que se ha acumulado para ello. Eso lo dice Marx en el Capital. Si se desarrollan ciertas formas del trabajo es porque estas han logrado autonomizarse y crear la necesidad de que haya personas que se dediquen a hacer eso, la necesidad de que haya sastres. Es una necesidad social, porque el ser humano, dice Marx, siempre ha producido ropa, pero no siempre ha habido sastres. Entonces, ¿eso qué significa? Que también el trabajo se va desarrollando y se va complejizando con el campo instrumental específico que requiere. Y entonces, ¿qué hace Bolívar? Nos dice, bueno, ese campo instrumental, que es una cosa material, concreta, objetiva, que determina la vida social, eso también acontece en términos, nos da una dimensión que nos demuestra que es un acontecimiento semiótico, que es un acontecimiento de sentido, no como los marxistas lo pensaban nada más, que es trabajar el mundo y el homo económicos llega, lo interviene y produce cosas y crea entonces un excedente. Esa es una forma, sí,
que sí está ahí, pero insuficiente para pensarnos ahora. Y entonces, ¿qué hace Bolívar? Dice, bueno, pues aquí en lo que hay que abundar, y para eso se sirve, insisto, de lo mejor del pensamiento contemporáneo, es en el hecho de que ahí además creamos sentido de mundo. ¿Sí? Que cuando producimos objetos en un campo instrumental específico, le damos sentido a nuestro mundo, no solo lo transformamos en términos de trabajo, no solo producimos más, no solo creamos necesidades y las satisfacemos, le damos contenido, le damos sustancia al mundo en el que estamos parados. Por eso es que después Bolívar se mete al tema de la cultura, porque cuando estamos diciendo esto, estamos diciendo cultura. La sustancia, ese sentido es la dimensión cultural y que es histórica. Sí, por eso es que, y que tiene que ver con los avatares de las historicidades específicas de cada quien. Si en América Latina somos, o en Mesoamérica particularmente somos hombres y mujeres del maíz, es porque, claro, porque eso fue lo que históricamente y geográficamente y en un complejo desarrollo social se ubicó ahí. Entonces, dice Bolívar, bueno, es un proceso semiótico, pero se distancia de la lingüística clásica, por ejemplo, la de Saussure, que estaba que fue digamos, el padre de este giro que dejó de pensar en términos filosóficos, digamos, al ser humano en términos filosóficos clásicos, y se puso a pensar en el lenguaje y en la codificación del lenguaje para entender muchos de los fenómenos que nos caracterizan. Bueno, pero lejos de un personaje como Saussure, que pensaban que los seres humanos codificamos, nosotros tenemos un lenguaje que sigue un código, y un código quiere decir que es una legalidad, una normatividad. Lo que hace Bolívar es decir, claro, y el campo instrumental es un código. El código que rige la semioticidad del proceso de reproducción social no es un código abstracto, no son leyes que andan ahí. Si podemos localizarlas, es en eso, en el campo instrumental con el cual nosotros transformamos el mundo. Entonces yo creo que esa beta que trabaja Bolívar, que le permite entonces que nosotros observemos que efectivamente podemos pensar la vida social como una cosa nutrida, no como no como la socialidad y las relaciones sociales desde la perspectiva liberal que nos llevan necesariamente a la conclusión de que interactuamos en términos cuantitativos. Lejos de eso, esta otra perspectiva nos lleva a pensar que los seres humanos nos relacionamos en términos cualitativos, que lo que es la sustancia social, como decía Marx siguiendo a Hegel, siguiendo a Aristóteles, ¿sí? Lo que es la sustancia social, eso es lo que nos humaniza, y eso acontece materialmente. Entonces yo creo que esa idea que, insisto, Bolívar está en la base epistémica del pensamiento de Bolívar, comprenderla, hacerla nuestra, es lo que después nos permite entender todo lo que sigue, todo lo que él relabora, aporta, crea, innova en el resto de su obra. Porque entonces eso nos permite entender que el etos barroco no puede ser simplemente pensado como un comportamiento, como que la cultura está acá y los seres humanos tenemos una cultura y hay una cultura latinoamericana, hay una cultura europea, hay una cultura de los gringos. No, porque la cultura para Bolívar no acontece jamás separada de la vida material, nunca. Entonces eso nos permite, insisto, penetrar en una idea tan compleja como esa y penetrar en muchas de las otras que va a seguir elaborando después en su obra, ¿no? Y bueno, con eso termino solo para sugerir algunas cosas.